Hola chicos, espero se encuentren bastante bien. Es un placer para mí estar una vez más en esta clase. Bienvenidos a otra clase de música. Espero que hayan pasado una semana tranquila, relajada, cumpliendo con los deberes de cada uno de los profesores y las materias que estuvieron viendo. Ha llegado el momento de ver pues la clase de música. Espero que sea de recreación para ustedes, que puedan aprender, puedan divertirse también y pues tengamos un poco más de amplio conocimiento en lo que significa la música en general, en términos generales. Quiero agradecer a los chicos que se preocuparon y tomaron un minuto de su tiempo o varios minutos para hacerlo el deber que les pedí y pues que con ciertas dudas pudieron despejarlas al escribirme al teléfono o al correo. Gracias chicos, gracias a ustedes porque tomaron en cuenta y le dieron importancia a la materia. Quiero pedirle a aquellos que no la hicieron, que no hicieron la reproducción de los videos, que no vieron la clase, que por favor para esta sí puedan hacerlo. Recuerden que es de suma importancia para nuestro crecimiento, para aprender a tocar los instrumentos y tener conocimientos más amplios en cuanto a lo que es esta materia. En la clase pasada estuvimos aprendiendo el cifrado americano. Estuvimos viendo también la historia de cómo nace este cifrado americano y que por supuesto no pertenece a América, sino a una parte de la historia en Europa donde se usaban las letras como notas musicales. Ahora es que hay un poquito más de estudios, se enfatizó un poco más y trató de hacerse más fácil a la hora de tocar los acordes. Recuerden que lo vimos es para aprender a tocar acordes en diferentes instrumentos, donde vimos que el A, B, C, D hasta la G tenía que ver con las notas musicales desde el La, Si, Do hasta el Do nuevamente o la octava nota musical. Esto es haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. En esta clase nosotros vamos a analizar lo que es el surgimiento de géneros musicales, pues debemos conocer cuál es la historia de los géneros que han enmarcado el rumbo del mundo en términos generales, ya que la música ha influido en la creación de distintas culturas, ha influenciado los estilos de vida, de acuerdo a cada género que ha dado un boom o un aporte. Un boom social, me refiero, y un aporte en la sociedad a cada uno de los individuos que eligen escuchar este tipo de música. Para entender este género musical, debemos primeramente buscar en la historia, indagar un poco sobre quiénes fueron sus padres. Y digo padres como géneros musicales también. Y encontramos dos géneros de suma importancia, que es el blues y el estilo de música traído por los africanos esclavos a los Estados Unidos. Un estilo de combinaciones musicales con tambores, con guitarras, en el cual ellos expresaban su sentimiento de molestia, de, de, de rebeldía, de tristeza, que en cada una de las fases de los años en el cual ellos iban llegando de cierta forma a los Estados Unidos, manifestaban a través de la música. Estos son dos de los géneros sumamente importantes que dan origen al rock and roll. Su palabra o su término se origina desde los estilos más antiguos en los tiempos de los marineros, en el cual ellos para pasar su tiempo, para divertirse, para pasar tiempo largo en alta mar, usaban este término que su palabra inicial, que es el rock, significaba movimiento hacia adelante, movimiento de la cabeza, del cuerpo hacia adelante y hacia atrás, y el roll significaba izquierda y derecha. Esto es un término que es acogido luego de que empieza a darse forma a lo que tiene que ver con la parte musical y el lanzamiento de discografías, canciones y artistas que acogen este término de rock and roll. Y bueno, esto lo veremos ahora en este video. El rock and roll, desde sus inicios, ha representado una manera de expresarte y de decir las cosas sin miedo, sin importar lo que digan los demás. Ha sido una forma de rebelión contra lo establecido, una forma de expresarte, de manifestarte, una forma de hacer notar tus dotes artísticos.
una forma de mezclar los sentimientos. Ante todo esto nos lleva a una interrogante, a una pregunta. ¿Cuál fue la primera grabación de rock and roll? ¿Cuándo fue que este gran movimiento despertó y derivó en muy buenos géneros? Cabe recordar que la raíz madre directa del rock and roll es el blues, y de ahí se empezaron a mezclar el rhythm and blues, el jazz y la música country. Toda esta gran mezcla de buena música dio origen al rock and roll. Los primeros orígenes, como es bien sabido, venían de la mano de músicos afroamericanos, tales como Chuck Berry, Muddy Waters y Bob Dylan y Little Richard. Pero no fue hasta la llegada de Elvis Presley, Bill Haley, que se dio la explosión del género. El rock and roll en esa época tuvo tanto impacto que fue capaz de borrar las líneas raciales definidas por la generación anterior. Hay que recordar que en ese entonces Estados Unidos era un país muy marcado por el racismo. En los años 1954 y 1955 fueron especialmente importantes para definir al rock and roll como un nuevo género musical. Es en el mismo año, 1954, cuando el músico Big Haley saca su hit Rock and the Clock, que al año siguiente se convirtió en el primer hit masivo y mundial del rock and roll. Después, Elvis Presley grabaría lo que sería su primera canción, That's Alright Mama. La canción tiene un claro sonido influenciado por el country, pero con un ritmo muy rápido. A finales de año, Alan Freed, un muy conocido disc jockey que promovía el nuevo estilo musical desde sus programas de radio, impuso el término y el nombre de este gran género llamado rock and roll. En 1955, el gran músico Chuck Berry saca su canción Maybelline, que es asimismo considerada la primera canción de rock and roll con una guitarra eléctrica. Si bien, al igual que That's Alright Mama, tendría algo de country, pero con un claro sonido más influenciado por el blues, sonido característico del rock and roll. Después, el gran músico Little Richard sacaría su canción Tutti Frutti, otra de las canciones pioneras del rock and roll. En ese marco temporal, 1954 y 1955, sucedieron 4 éxitos: That's Alright Mama de 1954, Rock and the Clock del mismo año por Bill Haley, Maybelline, primer hit de Chuck Berry lanzada en junio de 1955, y Tutti Frutti de Little Richard del mismo año. Entonces, ¿cuál de todas estas se puede considerar la definitiva primera grabación del rock and roll? Según la respuesta de la revista Rolling Stones, decidió declarar que That's Alright Mama de Elvis Presley fue la primera canción de rock and roll en la historia. Esta decisión ha sido muy controvertida, en parte porque habiendo sido el rock and roll un género afroamericano, elegir a un blanco lo consideran una actitud de raíces racistas. ¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron notar cuál es el origen del rock and roll? ¿Sí pudieron notar también cómo poco a poco ciertos géneros fueron dando origen a este estilo de música? Como el blues, como el country. Dieron forma y sentido a lo que hoy es el rock and roll. Como artistas de la talla de Elvis Presley, de Chuck Berry, dieron inicio a este género musical con sus estilos de música, ¿sí? Bien, agradezco eso que hayan podido disfrutar o entender la generación, este video, que hayan podido entenderlo. La actividad que vamos a realizar es, vamos a estudiar de la misma forma que una vez que hayamos leído, escuchado material audiovisual, que hay mucho en el internet, que hay bibliografías con excelentes libros, que podamos crear nosotros un pensamiento real, crítico sobre 2 géneros específicos, que es el jazz y el blues. Este es el informe que ustedes van a realizar. Quisiera que de una forma muy analítica, correcta y con un sentido bastante común en cuanto al tema y a los géneros, ustedes puedan demostrar cuál es el pensamiento crítico que tienen hacia estos 2 géneros. Esta es la actividad que ustedes van a realizar. Agradezco sean muy claros y puntuales. Una hoja por cada género. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Pido también que me ayuden
Con cualquier duda que tengan, ya tienen mi número de WhatsApp y tienen mi correo. Pueden por favor escribir para yo poder aclarar cualquier tipo de información que ustedes tengan. Esto fue la clase por hoy, chicos. Espero les haya gustado y aprendamos nosotros a dar un pensamiento claro y una opinión, por supuesto, sustentada de cualquier estilo de música, género que estemos conversando. Chao, chao, nos vemos. Gracias.